recordando la palabra del mes. Se pueden sentar, pueden descansar, pueden tomar su Biblia. Vamos, recordándoles, ya les dije que el tema del amor, yo sé que todos que estamos muy atentos, sabemos que en el corazón de nuestro pastor Dios ha puesto este tema, que es el primer amor, mi primer amor. Cada uno tenemos un primer amor y ese primer amor es el amor de Dios. Entonces, de acuerdo a ese tema, Dios ha regalado una palabra maravillosa hoy y se llama, yo le puse, Dios hace perfecto mi camino. Amén. ¿Quién no quiere que su camino sea perfecto? Amén. Como recordaba Javier, qué bonita palabra de Eclesiastés, que decía, ¿ustedes recuerdan lo que él nos recordó tanto? Al final, que lo recordó como 2 veces. El versículo 13, que el todo del hombre, el todo de nosotros, es guardar sus mandamientos, ¿cierto? Y temerle a Jehová, ese es el todo de nosotros. Realmente cuando nosotros tenemos el todo, Dios hace de verdad perfecto nuestro camino. Entonces vamos a la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a Salmo 18, del 30 al 36. Amén. Entonces dice, Salmo 18, 30 al 36 dice: En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Amén. Qué hermosa palabra. Dice que Él es nuestra roca, que Él es nuestro camino, que Él de verdad hace perfecto nuestro camino. En algún momento de nuestra vida cristiana, ¿alguno de ustedes, alguno de nosotros se ha apartado del camino? ¿Nos hemos apartado del camino? La respuesta yo creo que es sí, ¿cierto? Nosotros por diferentes circunstancias de nuestra vida, por diferentes procesos, por diferentes cosas, por diferentes ataques también de parte del enemigo, porque Él no nos quiere ver con Jesús, ¿sí? Él no ataca a los que están afuera porque son de Él, ¿verdad? Nosotros somos sus hijos, ya no le pertenecemos a Él y Él nos quiere ganar para Él. Y por eso vienen muchos ataques, también de parte de nosotros mucha desobediencia a veces, ¿cierto? A veces tenemos culpa en no caminar con Jesús, en no permitirle que Él haga perfecto nuestro camino. En la palabra de Dios, en Proverbios también dice, la mente del hombre o el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos, ¿sí? Nosotros planeamos miles de cosas a veces en nuestras propias fuerzas, con nuestros afanes, con nuestras necesidades, queremos hacerlo todo a nuestra manera, pero hoy el Señor nos dice que Él es el que dirige nuestros pasos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace perfecto, ¿sí? Entonces, tal vez en algún momento, como decía el pastor hace 8 días, nos vamos alejando como sigilosamente de ese amor de Dios, a veces sin darnos cuenta, a veces a propósito por nuestras necesidades o por nuestras circunstancias, pero a veces lo hacemos y no nos damos cuenta. Tal vez a veces oramos, pero ya nuestra oración ya no es poderosa, sino nuestra oración es como un requisito de que sé que tengo que orar, o a veces pensamos que si oramos, voy a orar 1 hora y Dios me va a responder, y no, Dios no es por el tiempo que oremos, sino por la calidad de oración que hagamos, así sea. Él quiere que lo oremos en todo momento, ¿cierto? Pero no es todo el tiempo y palabrerías tal vez sin darnos cuenta que estamos diciendo, sino que Él quiere que hagamos oraciones poderosas, amén. Entonces, a veces tal vez perdemos esa comunión que Dios nos dio. Javier decía algo muy bonito
que el pastor nos recordó, creo que hace 8 días o el martes, que nosotros, a diferencia de muchas iglesias tradicionales, nosotros estamos en la gracia, nosotros tenemos esa oportunidad de ir directamente a Él. Ellos, aunque estamos en la gracia, ellos aún viven en la ley, ¿sí? Ellos van a confesarse en sus pecados a otra persona. Todavía no han entendido de que Jesús rompió ese velo y murió por nosotros para que tengamos esa comunión directa. O sea, nosotros somos unos privilegiados, ¿cierto? Entonces esa oración tiene que ser poderosa. Qué pena nos va a dar contarle a nuestro Señor que Él ya lo sabe todo, contárselo. Él quiere que se lo contemos, Él quiere que le pidamos, Él quiere que le obedezcamos. Si le contamos a nuestros familiares, a nuestra mamá, cuánto no más Él, que Él sí de verdad va a tener una respuesta indicada para cada circunstancia. La palabra de Dios aún dice que instruye al niño en su camino, ¿sí? Nosotros queremos que nuestros hijos crezcan siempre en su camino, que a veces vienen cosas, entre más ellos crecen, más ataques van a tener por las modas, por la tecnología, van a tener muchísimos ataques. Yo lo he experimentado, yo pegados de la mano del Señor, porque Él no miente y Él dice que si yo lo instruyo al niño, Él cuando llegue a viejo no se apartará de su camino. Vendrán sí muchos ataques, pero Él está firme porque Dios está en su corazón y esa palabra no vuelve vacía. En Jeremías 42:3 dice también: para que Jehová Dios, si quiere vayamos allá, Jeremías 42:3. Dice Jeremías 42:3, para que Jehová Dios, bueno, no sé qué versión esté ahí, para que Jehová Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer, ¿sí? Él nos enseña por dónde debemos andar, por dónde y qué debemos hacer. O sea, eso es un manual, de verdad esta Biblia es un manual que nosotros debemos apoderarnos de ese manual, porque ahí nos dice por dónde debemos caminar, qué debemos de hacer, así como nos recordaba la palabra al principio, que debemos hacer su voluntad. Pero si en diferentes momentos de nuestra vida, les voy a relatar una historia que nos suele pasar muy frecuente. Era un hombre que vivía con su hijo en una granja, con su familia. Este hijo tenía un carro, era familia pues digamos que económicamente bien plantada. Este chico salió a horas de la tarde en su carro, un día lluvioso, una tarde muy lluviosa. Salió por su carretera destapada a ir tal vez a la ciudad, cuando de repente pues en medio de mucha lluvia él quedó atascado allí en la carretera, ¿sí? ¿Alguna vez han viajado por una carretera destapada con mucha lluvia? Entonces a veces se hacen lodazales. Pues este chico que va allí, su carro le quedó atascado allí en ese lodazal. Y el muchacho, bueno, ya mirando ya al tiempo, se le iba el tiempo y pues no podía salir solo de allí, necesitaba de una ayuda. Entonces ya se oscurecía y él desesperado, angustiado, afanado. Bueno, cuando de repente vio a lo lejos una luz, entonces era como una luz de esperanza que alguien iba a ayudarle a salir de allí. Cuando de repente pasó un carro súper rápido por el otro lateral o por el otro costado, que tal vez no estaba tan mal, pasó rapidísimo y él pidiendo ayuda desesperadamente, pero aquella persona no pasó. Cuando él de repente dijo, pero es que ese era mi padre, pero ¿por qué mi padre no va a ayudar si yo soy su hijo y yo pedí ayuda y nada? Pues sí, efectivamente era su papá. Él pasó. Tal vez se demoró un largo tiempo, ya pasaron más altas horas de la noche, pues más desesperado, tal vez con miedo, tal vez con rabia porque su papá no le había ayudado, ¿cierto? Cualquiera dirá, es mi papá, me va a sacar de acá, me va a ayudar. Pero no, resulta que él no. Al rato, muchas horas habían pasado cuando otra luz en el otro costado de la carretera, en el otro lado, otra luz. Entonces otra esperanza para el muchacho, ya hay alguien que me va a ayudar a salir de aquí. Cuando de repente se acerca y el muchacho bravo, pues efectivamente era su padre. Bravo, entonces no se puso contento, sino que estaba bravo, pero ¿cómo es que no me vino a ayudar en el primer momento que me vino? Le reclamó, se airó, bueno, de todo eso, muchacho. Entonces lo que no se dio cuenta era que venía en ayuda de él. Él fue a buscar un tractor para venir a ayudarlo a sacar, porque tal vez con su mismo carro se lo hubiera atascado y tal vez se hubieran quedado todos ahí. Entonces, este caso tal vez nos pasan a veces en nuestra vida,
Primero que nosotros queremos la respuesta ya, ¿cierto? Por cosas, por circunstancias, lo que pedimos, lo que oramos, lo que necesitamos, las circunstancias que a veces el diario vivir nos lleva, o la desobediencia nos lleva a caer a veces en lodazales, ¿cierto? Y nosotros queremos ya y nos airamos y le echamos la culpa muchas veces a Dios y no sabemos que el Señor viene a nuestro rescate, ¿cierto? Nuestro Padre viene a nuestro rescate porque Él sabe, Él nos vio, Él sabe lo que estamos pasando, pero Él quiere trabajar cosas en nosotros, ¿sí? Entonces, me pareció muy bonita esta historia porque además que a veces también vemos la bendición ahí, sabemos que Dios ya la tiene cerca, que ya está trabajando a nuestro favor, pero seguimos renegando y seguimos bravos que porque hasta ahora, es así, pero Dios es un Dios perfecto y Él hace perfecto y Él lo hace en su tiempo perfecto. Él no lo hace ni temprano ni tarde, sino en el momento que Él le place y en el momento que es perfecto. Entonces, a veces, causas por las que pronto nos apartamos de ese amor de Dios o de ese camino por el que Dios nos quiere llevar. Dios que nos quiere llevar por un momento, Él no ha dicho que sea fácil, porque la palabra de Dios dice que tenemos muchas aflicciones, pero que todas esas Él nos va a librar, ¿sí? Entonces, a veces por nuestro tiempo nos sale un buen trabajo y entonces ese trabajo nos demanda más horas, demanda toda nuestra concentración, todo nuestro tiempo, y estamos olvidando ese amor de Dios, estábamos olvidando ir a la oración, pedirle tal vez si ese es el trabajo que el Señor quiere para mí o si debo seguir buscando, ¿cierto? Porque a veces uno con el afán lleva desempleado un tiempo y le presentaron una buena oferta, pero esto demanda tener todo el tiempo, toda su energía, toda su concentración allí. A lo mejor no nos va a dar tiempo de ir a la iglesia, de orar, también llegamos muy cansados y tal vez ni queremos darle gracias a Dios, ¿sí? Entonces vayamos a la oración, ese es el camino perfecto que Él quiere en nosotros, que no perdamos esa comunión que es una bendición de verdad y un privilegio de nosotros como hijos de Dios, tener esa relación, que usted donde esté puede ir a orar, así sea en el baño, así sea donde usted crea que de verdad pueda tener un espacio a solas con Dios, ahí puede dedicarle su tiempo. O por viajes, a veces por viajes o porque hoy estamos aquí, el Señor nos ha traído aquí a esta iglesia, el amor que prevalece. Pero a veces por viajes, porque Dios nos quiere de pronto llevar a otro lugar, porque Dios quiere nuevas cosas de nosotros, entonces nos vamos a otro lugar. Mira, a mí me pasó, yo estaba en Bogotá y yo iba a la iglesia, pero yo era las que iba los domingos a la iglesia nada más. Yo no quería compromisos con Dios de ninguna manera, pero Él quería algo diferente en mi vida y yo hice todas las pataletas posibles para no venirme acá, pero el Señor tenía un plan diferente conmigo acá. Y pues aquí estoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si yo hubiera decidido, yo voy a Neiva, pero en realidad voy a seguir lo mismo? Y de hecho llegué a Neiva, yo iba a otra iglesia, yo iba solo los domingos, pero la Camila de lunes a sábado era una y la de los domingos era otra, pero Dios no quiere eso. Entonces, cuando se presentan circunstancias en su vida y ve que el único camino es Dios, entonces ahí es cuando nos duelen muchas cosas y cuando de verdad con todo ese proceso Él nos enseña que debemos buscarle, que debemos seguirle y que por ninguna cosa que se nos presente a donde Él nos quiera llevar, o sea, no debemos separarnos de Él. En Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese versículo, ese proverbio es muy parecido al que leímos al comienzo, en Proverbios 16. ¿Sí? Debemos de fiarnos, de apoyarnos totalmente con seguridad en Él. Dice y reconocerlo en todo, hasta el mínimo plan que usted crea que ahí no lo necesitas, reconozcámoslo en ese plan, pongámoslo en ese plan, en ese camino, y Él dice que Él endereza nuestras veredas. Él dice que Él rompe puertas de bronce, que cerrojos de hierro hace pedazos, todo para nosotros sus hijos, para que nosotros salgamos, para que nosotros recibamos de eso que Él tiene para nosotros. También otra parte que a veces nos llevan a alejarnos del plan perfecto, del camino perfecto de Dios, es los problemas no resueltos, ¿sí? Problemas que, como les decía al principio, uno quiere resolver ya. ¿Quién no necesita un trabajo ya? Pues necesitamos comer, ¿sí? Pero Él necesita su tiempo para que nosotros crezcamos
en Él. Él quiere que nosotros le entreguemos el todo, ¿sí? Que respondamos a su voluntad, que caminemos en su voluntad. La palabra de Dios dice en Tesalonicenses: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Cuando tenemos problemas, dice: no, pero este problema, ¿cómo va a venir de parte de Dios? Obviamente no viene de parte de Dios, pero Él se glorifica, Él aprovecha esa circunstancia, ese problema, y Él nos pide que nosotros demos gracias en todo, ¿sí? Alguna vez a nosotros nos robaron nuestro negocio y mi hija me decía: mami, la palabra de Dios dice que hay que dar gracias en todo. Y usted dice: pero ¿cómo voy a dar gracias si nos robaron, cierto? O sea, uno dice, hay cosas que no entendemos, pero la palabra de Dios dice: demos gracias en todo, porque está la voluntad de Dios. Si en Isaías dice eso, que los pensamientos, dice: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos, ¿sí? No podemos entender muchas cosas, pero Él siempre quiere lo mejor, aunque las respuestas no sean las que nosotros queremos. A veces también las oraciones no respondidas, ¿sí? Porque nosotros queremos un Dios como la varita mágica, ¿sí? El Dios hada madrina, el que, ¿qué quiere Jenny? Entonces están. No, desafortunadamente o afortunadamente, porque el Dios lo que busca es que nosotros crezcamos en ese proceso, en ese tiempo que estamos pasando. Mire, mi suegro, él es una persona de Dios, una persona muy conocedora de Dios. Él pasó muchas circunstancias difíciles en su vida: pobreza, hambre, tenía 12 hijos y para alimentar a 12 hijos es tremendo, y tenía un sueldo terrible, tenía un jefe que le hacía su vida imposible, que le quería quitar a su esposa, cosas terribles que a él le pasaron. Él tiene un testimonio muy, muy bonito, y él pasó 7 años, o sea, uno dice: uy, tremendo, 7 años esperando, y él clamaba, él trabajaba en una finca, y él se iba por allá a apartar, o como se le diga, los terneros, y él se arrodillaba. Él cuenta su historia, que él se arrodillaba donde él estuviera y le clamaba a Dios. Todo el tiempo vivía dándole gracias a Dios, clamándole a Dios. Cualquiera hubiera desertado, hubiera hecho 1000 cosas, pero él se mantuvo firme, leyendo, obedeciendo la palabra de Dios, y él 7 años duró, y ahora es un hombre bendecido. Dios le dio un buen trabajo espectacular, con buenos horarios. Ahora goza, ya es un señor maduro, mayor, ya goza de una pensión excelente, tiempo paseando, ya goza de muchas bendiciones porque Dios lo sacó de allí. Ustedes recuerdan que el pastor decía el día que hace como 15 días, ustedes recuerdan que él hablaba de Lodebar. ¿Ustedes recuerdan qué era Lodebar? ¿Cómo era Lodebar? Lodebar era un lugar desierto, y muchos de nosotros a veces caemos o pasamos por ese Lodebar, por ese lugar desierto, lugar árido, lugar donde no hay provisión, donde hay muchas circunstancias difíciles, y a veces caemos allí. Pero decía la palabra de Dios que eso no era para siempre. Las cosas que no se nos presentan a nuestra vida son temporales, y lo dice la palabra de Dios. Entonces Él nos quiere sacar de ese Lodebar, Él nos quiere responder esas oraciones que nosotros clamamos, pero no lo quiere hacer en su tiempo, ¿sí? A veces es tan tremendo la dificultad que se nos presenta a veces, que nosotros decimos: pero si Dios, que todo lo puede, ¿por qué no hace nada en mi vida? Si llevo clamando 5 años, llevo clamando 4 años, Dios no hace nada en mi vida. Dios no me arregla los problemas. O tal vez a veces nos preguntamos: pero ¿por qué, si Dios existe, o si Dios de verdad, por qué hay tanta guerra, por qué hay tantos niños, que los niños son de Dios, por qué hay tantos niños lastimados? Pero realmente esa es consecuencia de tanta desobediencia que hay en el mundo. Pero nosotros somos sus hijos, y esa es una garantía. Dios nos lleva a ese tiempo largo o corto en que Él nos responde esas oraciones, esas peticiones, así como José. Dios no nos va a dar ya
lo que pedimos porque no estamos preparados para recibirlo. Yo traigo mucho a José porque José es como una referencia muy bonita. José pasó miles de cosas. Yo creo que si a él le hubieran dado ese cargo de gobernador a su temprana edad, pues él no había sabido cómo afrontarlo, cómo resolverlo, cómo actuar, pero él lo llevó. Y él tal vez no entendió muchas circunstancias que él pasó, de ser vendido, de ser metido en un hueco, de ser vendido, de estar en una cárcel y muchas cosas, pero porque Dios tenía un plan. Así nos pasa a nosotros, aunque nosotros estemos en una cárcel muchas veces, nos sintamos como ese chico que estuvo en ese lodazal alguna vez solo, pero es porque Dios está preparando ese terreno, Dios está preparando una área de nuestra vida, porque Él nos va a entregar algo poderoso, algo grande, y nos va a entregar todo eso que le hemos pedido. Amén. Entonces todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3:11. Quiero que vayamos allá. Como les decía, nosotros no entendemos sus planes, nosotros no entendemos. José no entendió cuál era ese plan de Dios, pero él lo tenía para grandes cosas, para ser un gobernador, para cuidar a su propia familia del hambre que iban a pasar en algún momento. Entonces Dios todo lo tenía, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha hecho una obra perfecta, perfecta, pero nosotros muchas veces le reclamamos por todo lo que queremos reclamar a Dios. Si esto nos pasó, si esto nos aconteció, si esto es mucho, si esto es poco, o sea, estamos todo el tiempo inconformes, pero la obra que Él hace todos los días es perfecta en nosotros. Amén. Él nos da todos los días pan, Él nos da, yo creo que todos los días tenemos provisión, todos los días tenemos vestido, que queremos muchas cosas, pero Él en su tiempo lo hará perfecto. A veces también nos dejamos arrastrar por distracciones del mundo, por deseos, en este mes, como recordábamos, los martes estamos viendo el tema del espíritu, la carne, el alma, ¿cierto? Entonces dejamos a veces que el alma prime, que el alma con sus deseos, quiere satisfacerse todo el tiempo, pero Él nos llama a que debemos ser espirituales, ya somos nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasaron, el hombre que hacía todas aquellas cosas, que quería satisfacer la carne, que quería satisfacer el alma, ya no está en nosotros, somos seres espirituales y debemos dejar, porque a veces por cansado que estamos o por problemas que tengamos queremos refugiarnos en muchas cosas, como por ejemplo la música, y música no precisamente cristiana. A veces escuchamos una música ¿de quién le digo yo? Alguien que esté de moda. Yo no sé quién está de moda, pero los muchachos sí saben mucho, ay, quién está de moda. Mire, mi hija es alguien que yo no sé cómo hace, pero ella en mi casa solo colocamos música cristiana y ella de repente escucha por allá del vecino una música del mundo y ella se sabe la letra. Yo digo, Señor Jesús, porque ellos tienen una facilidad de eso, la música y esas cosas los seduce, los atrapa. Y yo digo, pero ¿a qué horas esta niña se sabe esa letra si yo ni siquiera he escuchado esa canción? ¿Sí? Porque eso es especialmente lo que quiere el enemigo, seducir a esos más chiquiticos, a esos niños que están creciendo, que aún de pronto son débiles en muchas cosas, que no tienen como ese carácter todavía para decidir, ¿cierto? Entonces tal vez muchos se refugian en música, que a veces al parecer uno dice, no, esto no dice ninguna grosería, esto lo puedo escuchar, pero en realidad en medio de eso van muchas cosas y no está dentro de la voluntad del Señor. O a veces nos ponemos a ver las novelas que parecen chéveres, pero en realidad estamos perdiendo tiempo y nos metemos a veces tanto que sufrimos, uy, ¿qué le va a pasar a esta persona? Y es que lo van a matar, y es que lo mataron, ¿sí? Y sufrimos, porque a mí me ha pasado, y entonces uno se aleja. Entonces esas son distracciones que nos permiten que más bien tener más comunión con Dios. Si estoy cansado, más bien voy a la oración y más bien me acuesto a descansar, como la palabra dice, que en paz me acuesto y que me levanto confiado de que no me va a pasar nada y que Él trabaja y que Él pelea por mí. En Salmos 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. O sea, debemos deleitarnos en todo momento, debemos poner siempre nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros planes, nuestros proyectos en su camino, en Él, porque Él es el único que los cumple. También vienen crisis financieras. Yo creo que las crisis financieras son como las que más
nos ponen en problemas casi con todo el mundo, ¿sí? Se ha dado cuenta que las crisis financieras atacan a la pareja, ¿sí? Si la crisis financiera es de su empresa o alguno se quedó sin trabajo, o tal vez los dos, entonces empezamos a echarle la culpa. Ah, es que usted es el que más gasta, no, pero es que usted se gastó en esto, usted se compró esta camisa más costosa, y ahí vienen pleitos, crisis financiera, crisis económicas, hasta por los hijos. Entonces obviamente Dios nos llama a ser buenos administradores, ¿sí? Y entonces estas circunstancias de crisis financiera se nos presentan para que nosotros o estamos siendo mal administradores o simplemente Dios quiere trabajar esa área porque no estamos tal vez obedeciendo, ¿cierto?, a lo que su mandato dice, de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, pero olvidamos que nosotros, aunque en el mundo haya crisis financiera, nosotros somos los hijos de Dios, ¿cierto? Nos olvidamos de eso, en primera medida nos olvidamos de eso. Entonces esas crisis nos atacan, pero Dios Él se preocupa, Él se preocupa mucho por todas las circunstancias adversas que a nosotros, sus hijos, se nos presentan. Y toda esa circunstancia debemos, cualquier cosa que nos haga necesitar, digamos, nuestro dinero o nuestros problemas, la solución a nuestros problemas, es realmente una oportunidad para que nosotros busquemos más a Dios, ¿sí? Es una oportunidad. Esas circunstancias difíciles no es nada más que una oportunidad. No lo vemos así muchas veces, pero realmente es así, una oportunidad para que nosotros busquemos más de Dios, busquemos más de la bendición de Dios. En lo natural tal vez nosotros podemos decir, en esa circunstancia financiera, aferrarnos a nuestro interior, a nuestro yo puedo solo, entonces voy a tomar esta decisión así, voy a ir a un gota a gota, voy a ir así, nos ofrezcan los más altos tasas de interés. A veces la desesperación nos lleva a tomar esas decisiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a encontrar una salida, sino vamos a estar hundiéndonos aún más. Pero nuestra respuesta como hijos, que somos respuestas sobrenaturales, entonces nos enfocamos en Dios y buscamos la respuesta apropiada, que es: yo sé que Él viene a nuestra ayuda, porque Él es nuestro juez, Él es nuestro ayudador. Tal vez con miedo e inseguridad, ¿cierto? Tenemos miedo, tenemos inseguridad en esos casos, en esas circunstancias, pero el Señor en lo sobrenatural dice que confiemos en Él, que tengamos fe y confianza en Él. También podemos acumular o aferrarnos a eso poco que nos queda en esa crisis financiera y aferrarnos a eso, y no queremos ya dar nada a la iglesia, no queremos ya hasta ser generosos con nuestros hijos, pero nosotros, un Dios sobrenatural quiere que nosotros seamos generosos, que en lo poco que tengamos, ahí vamos a ser generosos, y el Señor dice que el que es fiel en lo poco, Él en mucho nos pone. También nos podemos, en lo natural, con depresión, con desesperación, frustración, hasta llevarnos tal vez a una enfermedad. El estrés lleva a una enfermedad realmente. Pero entonces el Señor nos pide que nos alegremos y que nos gocemos. Porque la palabra de Dios dice en Filipenses 4:11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. También dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo esto estoy enseñado así, para estar saciado como para tener hambre. Así que tener abundancia, así para tener abundancia como para tener necesidad, ¿sí? Entonces dice ahí, nos habla del contentamiento. Debemos que estar contentos en cualquiera, dice la palabra de Dios, que sea nuestra situación. Y Él nos recuerda en el 13 que todo lo podemos en un Cristo que nos fortalece, ¿sí? Entonces, cuando tenemos escasez, démosle gracias al Señor, estemos contentos, porque eso poco que Él nos ha dado lo tenemos que agradecer, y porque tal vez en algún momento que tuvimos lo mucho no fuimos agradecidos, ¿sí? Entonces Él nos manda y nos llama hoy a que estemos agradecidos con cualquier circunstancia, con cualquier cosa mínima que tengamos. Darle la gloria a Dios, porque Él es el que provee realmente todo para nuestras vidas. Y hay otra palabra muy bonita que Mateo, que nos llama a poner toda la confianza en Él. Dice: no os angustiéis por vuestra vida que habéis de comer. Vamos allá, por favor, el Mateo 6:25. Esa es una palabra muy bonita, porque realmente Él nos demuestra que ese amor
ese amor con el que Él nos trata, es el amor con el que Él nos provee, ¿sí? Esa misericordia, pero si nosotros tenemos confianza en Él, dice Mateo 6, 25 al 26, por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo vuestro Padre Celestial les mantiene. Entonces ahí nos hace como un llamado y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Valemos mucho para Él, ¿cierto? Las aves son una creación de Dios, pero nosotros somos sus hijos. Amén. Nosotros somos sus hijos, tenemos derecho. Él nos mandó a trabajar, ¿cierto?, para poder sustentarnos, pero Él es el que provee ese empleo, el que provee esa provisión, el que provee ese vestido, el alimento, Él lo provee para nosotros y lo provee en abundancia. Amén. Entonces Él nos llama a que no nos angustiemos por nuestra vida, porque no nos afanemos por el mañana con los afanes, enfermándonos con afanes de qué va a pasar mañana, cuando el Señor ya todo lo tiene preparado, cuando el Señor tiene el control. Entonces cada mañana, por eso es importante ir a la oración y entregarle ese día que viene para nosotros, para que Él guíe nuestro camino y todas nuestras decisiones. No permitamos que el enemigo venga y robe esa palabra que ya el Señor nos ha dado, porque cualquiera que sea nuestra dificultad y nuestra situación, Él nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, ¿sí? Ay, a veces decimos, ay, no, esto es inhumano lo que me está pasando, pero la palabra de Dios dice que ninguna prueba nos ha sobrevenido que no sea humana, ¿sí? Y que Él es fiel y que no nos dejará postrados allí, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. O sea que si esa prueba me la dieron a mí es porque Él sabe que yo la puedo resistir, ¿sí? Y nos quejamos, sí, pero Él sabe que yo puedo resistir y que puedo al final ir y darle la gloria a Él. Amén. Tal vez a veces también es porque pronto nuestro corazón se ha endurecido, ¿cierto? Llevamos tantos años asistiendo a nuestra congregación o en la vida cristiana o nuestro cambio, nuestro nuevo hombre, todo lo que ya nosotros hemos venido hasta este lugar, y vemos que nuestras respuestas tal vez no han sido contestadas, tal vez se han demorado mucho, tal vez he tenido un poquito de lo que le he pedido al Señor, pero nos damos cuenta que si recordamos cómo éramos, hemos sido diferentes, hemos tenido un cambio y estamos en un proceso, ¿sí? Entonces, dice la palabra aquí, estén siempre atentos y listos para lo que venga, ¿sí? Para lo que venga, estemos atentos, porque su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Él está ahí, como yo les dije al principio, Él no quiere destruir a los del mundo porque ellos ya están con Él, pero nosotros estamos con Dios y Él busca distraernos, y Él busca atacarnos, Él busca robarnos, ¿sí? Él viene a destruirnos, pero nosotros como hijos de Dios, Él ya nos ha dado toda la armadura para usarla en esos tiempos, ¿sí? No tiremos la toalla por cosas que tal vez para nosotros pensamos que son súper terribles. No tiremos la toalla, porque Dios de verdad que Él no va a tirar la toalla, porque sabe que somos nuestros hijos.